Mm, Según tengo unos días. Yeah. Mhm. Yeah, gracias a Dios. Mm, 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 mm. Good evening, guys. Good to see every one of you. Thank you for coming on time. I would like to say hi to the ones I see here. Let me say hi to Stephanie, to Orlando, to Erwin, to, let me see, Richard, to Gabriela. Okay. Thank you for coming on time, guys. What we're going to do today is just continue our discussion of separations, units of separations. Last Tuesday, we, we review a bit on absorption stripping, which is desorption, and then liquid extraction. So we'll continue our discussion on that. We'll do another exercise in liquid extraction, and then we move on to evaporation. Hopefully, we'll finish tonight with evaporation. So the exam will cover up to the material that we covered today. So the exam is pretty much almost ready. I still have to finish the first part, that is the theory part. The exam will have 4 parts. That is, the first part will be theory. So questions on theory, Sophia. The second part will be a problem on the use of mechanical energy balance. Okay, pretty much what we discussed the first part of the class, the first part regarding process equipment. The second part, the third part will be a problem on heat exchangers. And the last one will be a problem on separations. So you guys know already what you're going to have. That's exactly what you're going to have on Monday at 2 o'clock. So hopefully the exam will be tonight. Hopefully I'll print that tomorrow. And then please be aware that the third assignment, so la tercera tarea, el material de la tercera tarea, le he contado como material de este examen, es decir, que tiene que ver la tercera tarea con absorción, desorción y extracción líquido-líquido. Ese material, no digo esos problemas, no van a estar esos problemas en el examen, pero el material en sí, sí va a estar incluido en el examen, absorción, desorción, cualquiera de esos 3 puede estar en el examen, en el último problema. En el segundo problema, o tercero, contando desde el inicio, pues intercambiadores de calor, lo que abarca ese tema. Y el primero, pues, la aplicación del balance mecánico de energía o la ecuación de Bernoulli, hace el balance, enfocado al balance mecánico de energía, ¿no? Se puede determinar, como hemos visto en los diferentes ejercicios a lo largo de esta revisión, en esta primera mitad del semestre. Vamos a continuar, vamos a aprovechar el tiempo, jóvenes, y nos vamos a unidades de proceso. Okay, so what we will see tonight, let's see. You guys might remember, because we saw this on Tuesday. We saw this, so we're not going to go over or take too much time on this. You might remember that we went over a bit fast. I recognize we were a bit fast. But we went over this problem on Peters. This is from Peters, Zimmerhausen, West Plant Design and Economics of Chemical Engineering. Una de las cosas que me llama la atención de que el libro de Peters fue editado en la última versión, en el año 2002. Yo en lo personal estudié mi clase de diseño solo con este libro, por allá por el año 92. Yo en lo personal, 20 años antes de la última edición de este libro. 20 años, sí, o 10 años, pero antes de la última edición. Y me sorprende que hoy en día, si usted quiere comprar en Amazon este libro, que es del año 2002, o sea, 20 años atrás, 21 años atrás, el libro vale como $100 en Amazon.
O sea, sigue siendo altamente demandado, ¿no? Por el material que contiene. No sé si el doctor Peter sigue con vida o no, pero por lo menos es un excelente legado para esta generación, para la generación de él, en la cual yo tuve esa oportunidad de estudiar, y incluso para ustedes, que este material de hace 21 años está siendo transmitido a ustedes, que son la generación que más adelante va a estar en puestos de autoridad en diferentes compañías e instituciones públicas del país. Y puede ser también del exterior, usted nunca sabe. Muy bien. So let's say last Tuesday, we went over this example. So we're going to go a bit fast because we already saw this example. Then we see how to obtain a shortcut way to obtain the diameter and the height in a liquid extraction type of problem. Then we move on to evaporation, and we'll see an example on evaporation. This set of slides has already been uploaded into Aula Virtual. Este grupo de diapositivas ya está en el Aula Virtual. Así que todo lo que hemos hablado desde el día martes, lo que nos toque finalizar en esta noche, digamos así, todo va a estar en el aula virtual, como se ha hecho con las anteriores diapositivas. Entonces, el material que se va a cubrir en el examen es aproximadamente digamos, el grado se puede decir grado de dificultad, se puede decir dentro de lo que se ha cubierto en clase y de lo que se ha enviado como tarea. No van a haber sorpresas, es decir, no se va a tratar un tema en la clase y, y ocurre que en el examen hay algo totalmente diferente. Así no va a ocurrir. Va a ser algo que se ha tratado en clase, que se ha compartido o que se ha enviado como tarea. Es decir, va a ser algo que dentro de lo que se podría estimar lógico a recibir del material que se ha compartido. Eso quería hacer énfasis, ¿no? En base a eso se ha hecho el examen de medio término. Como les digo, problemas 2, 3 y 4 ya están en el examen. Solo me falta completar la primera parte, que es la parte de teoría. La parte de teoría no se van a librar porque ustedes como ingenieros tienen que conocer su teoría. Más allá de resolver ejercicios, tienen que conocer por qué el fenómeno es así, por qué es asado. Es decir, la parte teórica de el tema de separaciones, de intercambiadores de calor, de la ecuación de Bernoulli, generales, temas generales de ingeniería, de la introducción de la primera parte de la clase, con los diferentes tipos de diagramas de proceso, etcétera. Eso deben de ustedes conocer de modo general como ingenieros. Eso es parte de como dicen, well-rounded lady, de un well-rounded knowledge, es un conocimiento, digamos así, se lo diría redondeado en inglés, pero redondeado en español tiene sentido, sino un complemento, un buen complemento el tener este conocimiento teórico, aparte de conocer bien procedimientos y protocolos para resolver problemas. Entonces eso le llamamos well-rounded. Y es lo que buscamos en esta clase, de que usted tenga un complemento, digamos así, un buen complemento teórico más allá de su habilidad para resolver ejercicios en diferentes temas, ¿no? Muy bien. Equilibrium stage calculations. This is what we saw last Tuesday. Let's put this in presentation mode. A 10 kilogram per minute feed contains 10 weight% of acetic acid in water and it needs to be extracted with a 10 kilograms per minute recycled flow of methyl isobutyl ketone that contains 0.1 weight% acetic acid and 0.01 weight% of water. It is desired to reduce acetic acid concentration in the raffinate down to 1% on a weight basis. How many equilibrium stages will be required for the separation? Liquid equilibrium data for the acetic acid, water, methyl isobutyl ketone ternary system has been obtained by Sherwood. So Sherwood has a publication. Mire usted que el doctor Sherwood, asumo, y no sé si estará vivo también, pero él tiene una publicación en el año 39, 1939. Yo ni siquiera había nacido. Eso, varias décadas antes de que yo nazca y que ustedes nazcan. Pero el legado del doctor Sherwood lo estamos revisando el día de hoy, que son estas ecuaciones empíricas de equilibrio en el sistema ternario: agua, ácido acético, metil, isobutil, cetona. Mire usted que el trabajo de investigación, como le comentaba el otro día, trasciende a la persona y trasciende fronteras. Les comentaba, y no lo digo jactándome, sino es lo que he observado, que la publicación que tenemos con el doctor Bowman, mi mentor en mi trabajo doctoral, me sorprende cuando es leído en el África, cuando es leído en Europa, cuando es leído en el Asia.
o en Norteamérica, a mí me sorprende. Lo lee gente que yo no conozco y que probablemente no conozca nunca en mi vida. Pero son cosas que trascienden fronteras y trasciende el tiempo, ¿no? Así como estamos leyendo esta cita del doctor Sherwood, ¿no? Porque hay ustedes que vayan a embarcarse en una vida de investigación, en su maestría, su doctorado. No diga eso no va a ocurrir, usted nunca sabe. Ustedes son personas capaces y cualquiera de ustedes, dedicado y disciplinado y determinado, puede lograr terminar su maestría y su doctorado o en el país o fuera del país. Si lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted también. Cuestión de ser disciplinado, determinado, eh, qué sé yo, y dedicarse, ¿no? Muy bien. No quiero hablar demasiados comentarios. Una cosa sí es importante que usted verá, este se va a resolver o se ha resuelto de manera eh, no diluida. Es decir, este no es un problema que se lo asumió diluido y usted va a ver que se lo resuelve como un ejercicio no diluido porque es 10% en estos 10 kilogramos por minuto de esta línea, ah, de, de, de esta fuente, esta línea, esta tubería de que viene, que contenido 10%. Como un contenido alto, esto no se lo ha tomado como una dilución, ¿no? Viene a ser una dilución eh, de baja concentración, por decirlo así, sino que es una concentración considerable, no extremadamente alta, pero considerable. Entonces, en el examen, ustedes pueden tener un ejercicio que se lo pueda resolver asumiendo que es de baja concentración, por debajo del 5%, del 5% por debajo, o de alta concentración, pasado al 5%. Entonces, por favor, prepárese en ambos casos para que no estén sorprendidos. Prepárese como resolver su ejercicio de separación en absorción, desorción, ¿no? O extracción líquido-líquido en caso que tengan baja concentración o concentración superior al 5%, por favor. Es importante que ustedes tengan esto presente. Ujú. Muy bien, esto nos presenta el problema. Este es el setup, como decimos, el gráfico lo tomé de yo asumo que quiere decir esto Chemical Engineering Help o algo así. Me pareció un gráfico bastante útil y lo presté. Bien, esto es lo que nos dio el ejercicio. 10 kilogramos por minuto de agua, 10% de la concentración de ácido acético. Se solicita que la salida en el rafinado tenga 1%. No se conoce la concentración en el extracto después que ha intercambiado masa con otra línea de líquido, pero es una línea de solvente. Aquí tenemos a Romina, sí, una línea de solvente de metilisobutilcetona con el 0.1% en peso de ácido acético y 0.01% en peso de agua. Básicamente ese es el setup de este ejercicio. Y comentábamos, mire usted cómo se hace la determinación de la concentración de alimentación es en base a solute free bases, por usted ve solute free feed, es decir, libre de soluto, y tenemos nuestra concentración. Aquí tenemos 0.1, a mí aquí me queda la duda, porque los mismos 9 kilogramos de alimentación son los 9 kilogramos que salen. Si vamos a asumir sobre la base de libre de soluto, son los mismos 9 kilogramos de agua. 10 entraron, uno era de ácido acético, 1 kilogramo de ácido acético por minuto, por lo tanto 9 salieron en el rafinado, pero apenas con el 1%, ¿no? Acá se lo va a considerar el 1% en 99, que es lo que queda, y pues se hace el 0.01. En la línea de solvente, 20 entraron con el 1%, 0.1%, perdón, de peso de ácido acético, 0.01%. Cuando usted ve este porcentaje, como usted sabrá, eso se divide para 100 cada uno de estos y es lo que se observa aquí. Y -1 quiere decir que el resto era pues metilisobutilcetona y pues es lo que nos quedó de metilisobutilcetona pura, libre de impurezas, digamos así, de soluto. Ah, y como nuestro compuesto de interés es el ácido acético, que es el 0.1%, se dividió para el flujo de metilisobutilcetona puro. Había un comentario que les hice a ustedes que 20 kilogramos por minuto de la solución por 0.01 kilogramos por kilogramo de ácido acético realmente nos da 0.02 kilogramos por minuto de ácido acético.
Y yo tenía una personal discrepancia con esta relación de aquí. En mi humilde opinión, aquí debería ser en realidad 0.001 kilogramos de ácido acético kilogramos de metilio subutilcetona, no 0.0005. Y les explicaba que más adelante pues traté de ser consistente con eso y obtuve un resultado pues no exacto, pero bastante parecido al que tiene el autor acá este autor es Peters, en el ejercicio de Peters, ¿no? Bien, entonces había una ecuación parecida a las ecuaciones de Kremser para determinar el número de etapas, ¿no? Las etapas en un sistema de extracción líquido-líquido no son como las etapas de una columna de absorción, en la cual usted tiene una columna física de un diámetro y un alto, una columna. Usted lo físicamente es una columna. Acá en extracción físico, extracción líquido-líquido, veíamos que es un tanquecito con un agitador y una salida hacia un acumulador en donde se decanta, ¿no? Se decanta porque hay dos fases, hay la fase orgánica y la fase acuosa y usted sabe cuando tiene una fase orgánica y acuosa van a ver, se va a dividir en dos, básicamente el flujo. Tenemos puerto limpio aquí afuera justamente, entonces esperemos que no demore mucho. Entonces, justamente es importante. Y cada uno de este setup, de estos tipos de dispositivos, de su tanquecito agitador con el decantador, cada uno representa una etapa. Entonces, al tener varios de estos tipos de dispositivos, simbolizaría varias etapas de extracción líquido-líquido. Entonces, en lugar de ser un tanque, una columna con un diámetro y una altura, como sería en absorción, desorción, sería un dispositivo de tanque agitador con decantador, en todo caso. Tenemos la ecuación 1542, que es de Peters, para extracción líquido-líquido y determinar el número de etapas. La ecuación K' para determinar la pendiente de Y de X. Mire que nos dice que for low concentrations in which the equilibrium line is linear, K' is equal to M. Entonces, K' va a ser igual a M en el caso de tener bajas concentraciones. Cuando When E is equal to 1, this reduces to, this is a special case, while the extraction factor is defined as this. Y se hizo el balance de materia para despejar la concentración en la salida, en la línea de extracto, es decir, esta concentración que usted ve en rojo. Entonces, se hizo el balance. ¿Qué salía? Salía la línea de rafinado, la línea de extracto. ¿Qué entraba? La línea de alimentación feed, con su respectiva fracción líquida. Todo esto es líquido, por supuesto. Y la entrada de solvente con su fracción líquida. Solo que está distinguido en la fase orgánica con yes y la fase acuosa con X. No, es la diferencia. Por lo menos así lo hace Peters. Se despeja para Y, es la concentración del soluto en el extracto, como vimos, y finalmente se obtiene 0.046. Usando como les comentaba a ustedes, 0.001, como era un comentario que tenía aquí, acá para YS, 0.001, en lugar de 0.0005, como menciona acá el autor, eh, eh, obtuve Y, lo que está en rojo, 0.0465 en lugar de 0.0460. Entonces, hay una muy ligera diferencia y probablemente no va a tener ningún peso en el resultado final. En la parte B, creo que esto es, ¿no? No sé si había una parte B. Entonces aquí lo que se hizo con un problema de equilibrio, se usaron las ecuaciones de equilibrio despejando para X en función de Y. Se despejó aquí para X, se reemplazó el valor. Esta vez reemplacé este valor, el valor que encontramos en la salida del extracto, concentración de ácido acético en metilio subutilcetona a la salida de la línea de extracto. Para obtener el punto de equilibrio, este vendría a ser el Y, es decir, la concentración en la fase orgánica, y así se lo hizo para obtener el X, la concentración en la fase acuosa. Entonces estos dos están en equilibrio, como se puede ver aquí, estos dos están en equilibrio. Y la pendiente, pues se lo obtuvo del dy de x de esta relación empírica, dy sobre dx, que nos dio pues esta relación. Reemplazando valores, tenemos valores de x en equilibrio con valores de y se obtuvo 0.778 que viene a ser un punto de pendiente de M, que es equivalente en baja dilución acá. Se obtuvo 0.778. Para el segundo punto se usó la relación empírica
con el límite de la baja concentración, porque según el problema, esto era válido en este rango de concentración. Se usó el límite más bajo del rango de concentración y por eso usted lo ve reemplazado justamente aquí en esta ecuación. Y eso tiene un Y de 0.0196, el cual está en equilibrio con el rango más bajo de X. Entonces Y una vez más denota la fase orgánica, es líquido, todo esto es líquido, pero denota la fase orgánica mientras X denota la fase acuosa. En este segundo punto de equilibrio, pues toca obtener la segunda pendiente. Y la pendiente se la obtuvo simplemente como de Y sobre dx o Y sobre X, que viene a ser 0.196 sobre 0.0299 y se obtuvo 0.655. Se obtuvo entonces un promedio geométrico tomando la primera pendiente o el primer valor de K, por decirlo así, y el segundo valor de K, 0.655, multiplicando los ambos y tomando la raíz cuadrada y se obtuvo un promedio geométrico que arrojó el punto 714. Entonces hay dos puntos de equilibrio con una pendiente geométrica, una pendiente en promedio geométrico. Ese promedio geométrico se lo usa en la ecuación del factor de extracción. Este es extraction factor, el factor de extracción, que es MS. Es el valor de K, por la pendiente, el valor de la pendiente. S, el flujo de la línea de solvente o del flujo de la fase orgánica libre de soluto. F es el flujo de alimentación libre de soluto y ustedes ven que es consistente. 1998 es lo que se obtuvo previamente aquí. Aquí vemos es el flujo en kilos por minuto de metilio subutilcetona libre de soluto y 9 son los kilos de agua en la fase acuosa por minuto libre de soluto. Y es lo que usted ve aquí. Entonces, el valor obtenido, la pendiente geométrica, 0.714 por S, el flujo de la fase orgánica libre de soluto dividido para 9, el flujo de la fase acuosa de alimentación al sistema de extracción líquido libre de soluto, arroja el factor de extracción de 1.585, el cual se usa en la ecuación 1542 y se obtiene 3.5. Mostraba el día martes cómo en Excel, pues tratando de ser consistente con lo que les había comentado. Vamos a ver si lo podemos compartir un minuto antes de continuar. Les mostraba cómo, aquí está el mismo ejercicio. Este es el 15.5 de Peters, los valores de los flujos. Aquí vienen a ser estos kilos por minuto, vienen a ser flujos másicos de la línea de alimentación, de la línea de refinado, de la línea de solventes, la fase orgánica, y la línea de extracto, la fase orgánica. Mire usted cómo se conservan, asumiendo no hay cambio en los flujos libres de soluto, no hay cambios. Eso se suele asumir en casos cuando ya no es un sistema donde se asume que está el sistema diluido, sino más bien concentrado. Las concentraciones respectivas viene a ser pues concentraciones masa por masa, ¿no? En la alimentación, por eso ve usted XF, en el refinado, XR, YS, viene la concentración en la fase acuosa que sale, perdón, orgánica, que sale, YS, y la concentración en la fase orgánica que entra, perdón, es así. No, esta es la que entra, así es, solvent, esta es la que entra y esta es la que sale extra, claro, estaba confundido. Esta es la que había la pequeña discrepancia que en lugar de ser 0.0005, yo, mi humilde opinión, estimaba que en realidad debería ser 0.001. Pues traté de ser consistente con eso y se obtuvo, bueno, esto se obtuvo que usted pudo observar cómo estaba en equilibrio de este punto, usando una de las correlaciones del doctor Sherwood, se obtuvo que el punto X1 estaba en equilibrio con la concentración de salida del ácido acético en la fase orgánica de metil-isobutilcetona. Se obtuvo también la pendiente respecto a eso, así como mostramos en las diapositivas. Entonces, hubo la pendiente eh, correspondiente a estos dos puntos de equilibrio y usando la correlación del doctor Sherwood, con el valor más bajo que era 0.0299, con la misma correlación se obtuvo el punto de equilibrio en la línea de salida, la línea de extracto, la concentración de metilio subutil
de ácido acético, metilio subutilcetona en la fase orgánica, y se obtuvo esto, los promedios geométricos, el factor de extracción, y finalmente N en la ecuación que usted puede ver, esto se ha quedado atascado aquí. Finalmente nos da el N de 3.64 o aproximadamente 3.6. ¿Qué nos mostró la diapositiva? Bueno, en la diapositiva nosotros vimos que según el autor fueron 3.5 fases. Entonces, hubo una pequeña discrepancia. Yo entiendo eso, pero pues la verdad que tenía esa discrepancia personal en uno de los cálculos, digamos así. Pero nos dice, use of a computer program indicates a requirement of 3.2 stages. O sea, que ni es 3.5 ni 3.2, sino al hacerlo con simulador de procesos, importante que usted se familiarice con su simulador y mire que es una bendición que ustedes tienen, pueden usar el Aspen y no lo estamos usando de manera pirata, tiene licencia. El Aspen que está en los computadores de la universidad tiene licencia. He hecho el esfuerzo por comprar las licencias. Entonces, eh, mi recomendación es que se familiaricen con el uso del Aspen, no solo para su proyecto de clase, sino porque el Aspen en sí es reconocido, así como el KEMCAT es reconocido como un software importante de simulación de procesos. Habrá trabajos, particularmente en el área petrolera, donde se usa el Aspen HYSYS, y hay trabajos en general donde, como ingeniero químico, también se utiliza el Aspen. Así que es una herramienta que le sirve a usted, eh, por lo menos añadir a su currículum. Conforme usted sale, pues empieza su vida laboral. Es bueno tener eso en su bagaje de conocimiento. Muy bien, resultados adicionales. Esto es tomado de Peters. Todo esto viene de esta tabla 15.5, en donde es una tablita bastante interesante. Dicho sea de paso, que Gavin Towler tiene otros métodos. Esto es para obtener el diámetro y la altura. Pues después de todo, una vez que hemos obtenido el número de etapas, ¿no? Stages, el número de etapas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, eso es un cálculo importante, pero le vamos a decir que qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y esto se complementa determinando el diámetro y la altura, y tenemos una idea más precisa de qué exactamente es lo que nosotros vamos a necesitar. Esto es, si fuese en realidad la extracción líquido-líquido en una columna. Una columna teniendo etapas con, ¿cómo se dice? ¿Cómo está aquí? Random packing, y estos son los anillos Paul, los anillos Rashi, o los saddles, no sé cómo decir esto, la verdad, pero son, bueno, son construcciones que tienen su disposición geométrica específica para favorecer la transferencia de masa. Básicamente es lo que entiendo en mi concepto, ¿no? Eh, Aquí nos dice en esta tabla, height of an equivalent theoretical stage. Esta es la altura de una etapa teórica, así lo entendería. Y aquí nos dice superficial velocity of dispersed and continuous phases. Dispersed and continuous phases. Esto sería en metros por hora entre un flujo que oscila entre 12 y 40 metros por hora. Tendríamos una altura teorética de etapa de entre 0.6 y 1.5 usando anillos Paul. Bueno, muy bien, ¿no? Y vale la pena usar estas tabletas, son útiles. A mí me parecieron útiles porque nos ahorra meternos en cálculos engorrosos. Eh, Vale la pena mencionar que Gavin Towler, de lo que estuve viendo ayer, o esta madrugada creo, Gavin Towler tiene varios, o sugiere, Gavin Towler tiene diferentes protocolos para obtener los diámetros y la altura, es decir, este no es el único, hay otros. Esto es uno sencillo, de que lo tomé de Peters, pero hay otros, ¿no? Que requieren sus ciertos cálculos, y no necesariamente complicados, pero tienen otros protocolos porque otros investigadores han publicado de estos temas y tienen otros protocolos para obtener estimar el diámetro y la altura en una columna, ¿no? Entonces, según la ecuación 1546 de Peters, the height equivalent to a theoretical stage is defined as Z sobre N. Pero bueno, ¿qué es Z? Ya lo vamos a ver. Donde using the feed mass flow rate and converting it to velocity. Nosotros teníamos 10 kilos por minuto de todo lo que entró. Si lo transformamos a velocidad en horas, digamos, son 600 porque son 60 minutos por una hora. 600 kilos hora, exactamente la conversión de kilos minutos a kilos hora.
Ahora, la velocidad, esto es una definición conocida, está por el flujo másico sobre la densidad y el área de sección transversal. Esta área de sección transversal es de la sección transversal del diámetro de la columna, no es de un tubo. Perdón, como quizás lo hayamos visto en problemas de intercambio de calor, o incluso en problemas de balance mecánico original, donde nos preocupamos del diámetro del tubo, ¿no? Antes de la bomba, después de la bomba. En este caso en particular, es el área de sección transversal de la columna. Entonces hicimos una estimación, estimating a column diameter of 20 centímetros, una columna de 20 centímetros, con una chiquita. 20 centímetros nos da un área de sección transversal de 3.14 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, usando esta relación sencilla que es de conocimiento, me imagino que no es una fórmula secreta, es una fórmula conocida, digamos así, para estimar la velocidad en base al flujo másico, densidad y área de sección transversal. Nos arroja una velocidad dentro de la columna, ¿no? De 19.1 metros hora por 0.32 metros minuto. Recuerde que esta tabla nos es útil si estamos entre 12 y 40 metros hora de velocidad superficial. Eso es velocidad en la columna, ¿no? Entonces, unos 19,1 metros hora es razonable, o 0.32 metros minuto. Ahora, Z, según la definición que vimos, donde la vimos aquí, si despejamos para Z, es height of an equivalent theoretical stage por N. Entonces, en base a esta tablita, hemos determinado un posible height of an equivalent theoretical stage basado en este rango de velocidad interior en la columna. Entonces, nos podríamos despejar para Z y obtener la altura. Z es la altura de la columna, con esta relación empírica sencillita. Entonces, height of an equivalent theoretical stage dice, from table 1510, and by interpolation, Paul rings might be suitable with a height of an equivalent theoretical stage of 0.83 meters. O sea, si interpolamos 19.1 entre estos valores y estos valores, aquí nos daría 0.83, o sea, 83 centímetros de altura entre etapa y etapa, que tiene sentido. 83 centímetros, un poquito menos de un metro, o sea, no es una cosa pequeña. 83 centímetros. Si es así, por 364, ¿de dónde se obtuvo eso? De la hoja de Excel que les mostré a ustedes. Es el valor que obtuve yo. No es el valor del libro, que fue 3.5, ni el valor según software de proceso, que fue 3.2, no el valor que obtuve yo. Y eso nos da 3.1 metros. Imagínese usted una columna de 20 centímetros por 3 metros. Es una columna más o menos alta, ¿no? Para un diámetro de 20 centímetros. Entonces, es una estimación rápida del diámetro y la altura. Una columna, si fuese columna en sí, para un sistema de extracción líquido-líquido. Muy bien, otro ejercicio, este lo tomé de Gavin Towler. Estos son ejercicios resueltos del final del capítulo, no está de entre medio del capítulo como varios de lo que hemos visto aquí. Está al final del capítulo y simplemente puse a tratar de resolverlo. Nos dice así. Este es el problema 19.7 del capítulo 17 al final del capítulo, como les digo. Yo por lo menos no he revisado el solucionario el manual de soluciones, digamos, de Towler, ni de Turton, ni de Smith, ni de Max Peters. No, yo no lo revisé. Entonces los ejercicios que usted ve resueltos son de esos que se han luchado para resolverlos a solas, digamos, por lo menos como lo he hecho yo, ¿no? Eso es. Yo no he revisado por lo menos el manual de soluciones de este tipo de cosas, así que bueno, ahí va. Dice, in the manufacture of methyl ethyl ketone, the product MEK, is extracted from a solution in water using a 1,1,2 trichloroethane as a solvent. For a feed rate of 2,000 kilograms per hour solution, composition 30% weight by weight of MEK, methyl ethyl ketone. Determine the number of stages required to recover 95% of the dissolved MEK using 700 kilograms per hour of TECE. So TECE is 1,1,2 trichloroethane as a solvent. So we're going to try to recover MEK using trichloroethane because these are non-polar compounds. These are organic, both of them non-polar compounds. So this one, product MEK, is going to dissolve in
or it's going to, yeah, form a solution with trichloroethane, TCE, with countercurrent flow. Okay, so this is going to flow countercurrently. We're going to try to extract MEK using um, uh, a process flow line of 700 kilograms per hour TCE, trichloroethane. Tie line data for the system MEK, water, TCE, percentages weight by weight from Newman. Otra vez, vemos nosotros el trabajo del doctor Newman del año 49, cómo lo estamos revisando el día de hoy. Mire usted cómo trasciende la investigación que se hace eh, eh, en diferentes temas. ¿Y qué íbamos a pensar de que en el año 23 estamos revisando publicaciones del año 49? Aquí está la publicación del Dr. Newman y sus coautores. Esto fue publicado en el Industrial and Engineering Chemistry y el título es Dehydration of Aqueous Methyl Ethyl Ketone. Muy bien. Entonces, los datos del Dr. Newman son estos. Y lo que hicimos, aquí está el MKTCE, y lo que hicimos es completamos con agua, que era la diferencia de estos. Completamos lo que correspondía al agua y se obtuvo lo que usted ve, estos valores aquí. Pero en el Excel, lo que hicimos es graficar para la fase rica en agua, la fase acuosa rica en agua. Y nos aseguramos también, dicho sea de paso, dividimos para 100 y nos aseguramos de que todo esto en realidad nos sume 1. Diferentes concentraciones, como usted ve aquí, dividimos todo para 100, esto para 100, sumamos esto para 100 y esto completamos y nos aseguramos que la suma de los tres, igual el lado de la fase rica en solventes, nos aseguramos que nos dé 1, la suma de todos. Graficamos y nos dio un valor R al cuadrado 0.96, que lo estimamos como bastante lineal. Quizá no exacto, como usted ve que no es exacto lineal, pero para efecto de suposición, porque hay que suponer algo, ¿no? Lo estimamos como bastante lineal. Si es lineal, podemos hacer interpolaciones. Si no es lineal, pues ya tenemos que asumir otro tipo de situación. Si es de segundo grado, tercer grado, en fin. Lo mismo para la fase rica en solvente, y aquí esto fue perfectamente lineal, 0.9996. Aquí podemos interpolar sin ningún inconveniente. Sabemos que pues exactamente vamos a estar entre estos puntos azules que podemos ver. Finalmente, estimando de que 2000 kilos había de esta solución que tenía pues equilibrio, había tabla de equilibrio como acabamos de ver en la fase acuosa y en la fase orgánica, o la fase rica en agua y la fase rica en solvente, más los 700 kilos hora de dicloroetano, 2700 en total, como vemos aquí. Vimos que no alcanzamos equilibrio respetando estos porcentajes, ¿no? Según el trabajo del doctor Newman, tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica, y se obtuvo pues que en la fase del rafinado debía haber unos 1416 kilos hora, y en el extracto 1283 aproximados kilos hora, mientras que habían 700 que ingresaban de kilos hora de tricloroetano. Entonces, el total de los 2000 más 700, 2700, de tal manera que teníamos nosotros 1400 en agua, 600 en metiletilcetona y 700 en tricloretano aproximadamente, sumando todos 2700. Distribuido de este modo, en la fase rica en agua y en la fase rica en solvente, y los porcentajes se encuentran aquí. Y bueno, usando esos valores en la ecuación que hemos visto para la estimación del número de etapas, nos dio 1.24, 1.2. Yo lo aproximé a 2, pero realmente es como 1. El número de etapas aquí lo ve y el factor de extracción 1048. En el Excel, no sé si lo tengo por aquí, esto lo vimos en el Excel. Quería mostrarles en el Excel dónde exactamente está esto. Creo que está acá. Este es justamente el ejercicio 17.9 de Tauler en CINOT. Este es un libro del 2021. Es uno de los más actualizados de todos los que hemos citado, por lo menos en esta clase. Aquí está la tabla del doctor Newman, que usted la ve
la fase rica en agua, la fase rica en solvente, los respectivos gráficos que usted vio en la diapositiva de PowerPoint y los resultados. Para la obtención de N, pues se lo hizo en base a la ecuación que te está tomando en cuenta las concentraciones que corresponden según la ecuación. Y vamos a ver si está tomando en cuenta B95, que es este factor de extracción para el cálculo del número de etapas equivalentes. Está tomando en cuenta C78, que es la concentración de metiletilcetona, una vez alcanzado el equilibrio. Mire que aquí había una especie de convergencia, 0.021118, más o menos una convergencia, llega un punto que ya no varía mucho, ¿no? Y esa es la que se usó y se determinó el número de etapas. En fin, esto fue. Muy bien, continuando, que ya nos quedan unos minutos, no quería pasar mucho más tiempo. Continuando, tenemos evaporación y terminamos la clase con evaporación. Nos dice así, evaporation separates. Vamos a ver si se nos sube un poquito esta barra. A veces la barra se queda pegada y no puedo leer. Vamos a tratar de ponerlo así. Perdón, volverlo a compartir. Me voy a compartir hasta que suba la barra. Ok, exacto. Evaporation separates a volatile solvent from a solid. Single-stage evaporators tend to be used only when the capacity needed is small. For larger capacity, it is more usual to employ multi-stage systems that recover and reuse a latent heat of vaporized material. 3 different arrangements for a 3-stage evaporation are illustrated in figure 20.21. Esto estamos viendo del material del libro de Smith. Three possible arrangements for a 3-stage evaporator. Vamos a ver si se lo puede ver. La barra no nos sube, pero se lo puede ver aquí. Podemos ver feed, tenemos la alimentación en un extremo, tenemos la alimentación de vapor, usted ve steam del mismo costado, qué bien. Vapor y alimentación del mismo extremo, entonces vemos que el vapor vivo se alimenta en la primera etapa y luego cae el condensado. El evaporado de la primera etapa es llevado a la segunda, produce su condensado, y el evaporado de la segunda etapa es llevado a la tercera, produce su condensado. El evaporado de la tercera etapa es llevado al condensador y sale del sistema. Este es por lo menos el sistema que yo he observado en el café, es así. Otras disposiciones es cuando la alimentación va contraria a la alimentación de la disposición de vapor, o también cuando va en paralelo. Tenemos la alimentación aquí en el primero, en el segundo y también en el tercero. Y la alimentación de vapor, pues, se va llevando como en el primer caso, que la alimentación de vapor vive en una etapa, el evaporado de la primera va a la segunda, el de la segunda a la tercera, y el de la tercera va al condensador. Básicamente eso es. Tenemos forward feed operation, este se le llama forward feed. El otro es, nos dice, the fresh, vamos a mover esto, the fresh feed is added to the first stage and flows to the next stage in the same direction as the vapor flow. Entonces vemos aquí que la alimentación y el vapor fluyen del mismo, ¿cómo le diríamos? En el mismo sentido, eso sería lo correcto. Fluyen en el mismo sentido. Vemos que en el de acá fluyen en sentido contrario. La alimentación va opuesta a la alimentación del vapor. Y tenga presente, sin embargo, que el condensador y consecuentemente la bomba de vacío, que no está en el diagrama, siguen en la misma posición. Quiere decir que la etapa con más baja presión o con presión de vacío mayor va a ser la tercera. Eso no está aquí en el gráfico, pero es lo que he observado en la vida real. La etapa más cercana a la bomba de vacío, por aquí tiene que haber una bomba de vacío pasada al condensador, porque no quiere que la bomba de vacío se succione, digamos así, gases condensados y se ahoga la bomba de vacío. Literalmente se ahoga y pierde eficiencia. Por eso tenemos un condensador antes de la bomba de vacío. Pero la etapa antes de la bomba de vacío es la que tiene mayor presión de vacío, o mayor vacío, por decirlo así, menor presión absoluta. La segunda etapa tendría mayor presión que la tercera y la primera mayor presión que la segunda. Así funciona. De tal modo que la temperatura de evaporación sería mayor en la primera, menor en la segunda y menor en la tercera, porque al reducir la presión
la presión del ambiente interior en esta vasija, en la segunda vasija, en la tercera vasija, el extracto que está procesando va a evaporar a menor temperatura. Usted sabe que a 100 grados, a una atmósfera, pues el agua hierve a 100 grados. Pero en Quito el agua no hierve a 100 grados porque es menor presión atmosférica, está casi a 3.000 metros sobre el nivel del 2.800 para ser más exacto. El agua no hierve a 100, el agua hierve a menos de 100. Y si Quito estuviera a 5.000 metros, o como La Paz está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el agua no va a hervir a 100, va a hervir a menos de 100. ¿Ok? Lo mismo ocurre en una vasija de evaporación. Ustedes que han tenido oportunidad o tienen parientes en Quito, haga la prueba, por favor. Y trate de medir la temperatura de evaporación de cuando esté cocinando una sopa, su tía, su mamá, algún pariente suyo. Y es un experimento interesante. Muy bien. Bueno, este es el forward feed, tenemos el backward feed, no me voy a tener mucho, y el parallel feed, que denotan este forward feed, backward feed, parallel feed. No voy a tener mucho porque estamos con el tiempo. Many other feeds, mixed arrangements are possible which combine the individual advantages of each type of arrangement. Entonces, estos son otras figuras, algo más de teoría. Esto es lo que menciona Smith, de que, bueno, ¿cuántas etapas son las ideales? Y mire usted que se llega a un punto de equilibrio porque hay un costo en tener cada etapa, cada una de estas etapas con sus equipos auxiliares requiere un costo, no solo la vasija, son las bombas, son los tubos, son la soportería, las conexiones de vapor, las conexiones de la trampería, se le llama del condensado, que eh, filtro, trampa, cheque. El condensado lo vamos a botar ahí, el condensado vamos a retornarlo a la sala de calderos. Todo esto es pues, se hace un presupuesto, es un costo. Cada uno de estos conlleva su costo, cada etapa conlleva su costo. Entonces, lo que ha hecho y parece interesante, Smith ha logrado tener su curva de optimización, en donde mire usted que el costo total de una sola etapa, el costo esto es the three stages is the optimum number. The variation of total cost with number of stages indicates that the three stages is the optimum number for a standalone system in this case. Indica que con 3 etapas es el número, baja el costo total, yo presumo que es el costo total de operación, el costo total. Y incrementando el número de etapas, más bien se incrementa el costo de operación porque usted tiene que también considerar el costo de electricidad de la bomba, el costo de mantenimiento de los sellos mecánicos de las bombas, fugas que puedan haber en el sistema, en fin, un proceso vivo que está operando día y noche, 24 horas, va a necesitar mantenimiento, así como los vehículos, mientras más se usa, necesita hacerle más mantenimiento, un taxi que rueda todo el día, necesita hacerle mantenimiento más frecuente, porque hay que cambiarle pastillas de freno, aceite, los amortiguadores, etcétera, se desgasta más rápido porque lo está usando más que una persona que tiene parqueado el auto todo el día o que va a un trabajo y pasa 8 horas sentado en su trabajo, qué sé yo, y lo mueve una vez al día para ir al trabajo y para regresar del trabajo. Entonces es un mantenimiento mucho menor. Entonces asimismo va a tener un costo de operación si está trabajando este equipo 24 horas al tener más etapas. Y Smith recomendaba un número de etapas equilibrio de 3. Esto lo tomé del libro de Mersman, que es un libro que recibí, bueno, el semestre anterior, me pareció interesante, es un Alphonse Mersman, son investigadores alemanes, traducido al inglés. Y él tenía, pues, el consumo, me pareció interesante su tablita, el consumo con respecto al número de etapas. Mire usted cómo el consumo va bajando, pero llega un punto en que entre la tercera y la cuarta etapa no baja mucho, entre la cuarta y la quinta no baja mucho, es decir, claro que entre la quinta y la tercera hay una reducción importante, pero entre la tercera y la cuarta no hay mucha reducción. Entonces, va acorde a lo que eh, menciona Smith. Es decir, parece que las 3 etapas sería el número ideal en cuanto a etapas de evaporación. Aquí vemos, esto es según el libro de Mersman, hay una diferencia, me permito decir esto, que Stephen Hall, The Rules of Thumb of Chemical Engineers, otro libro, tiene pues unos valores un poco diferentes, pero bueno, vamos a tomar como su valor tal cual la opinión del doctor Mersman, y vemos que para fluidos en fase de cambio de fase, orgánicos, en agua, en fin, los coeficientes generales de transferencia de calor, en el caso de evaporación del agua entre 1500 y 2000 vatios metro cuadrado grado Kelvin, para el caso de condensación de líquidos orgánicos, estos son los valores, y para condensación de agua alrededor de 7000 vatios metros cuadrados Kelvin. Okay. However, as stages
are increased, the increase in capital costs at some point no longer compensate for the corresponding decrease in energy costs, and the total cost increases. Hence, there is an optimal number of stages. Muy bien. No voy a tener en esto demasiado, sino vamos a darle paso. Son ecuaciones, miren, esas son ecuaciones que recomienda Peters, particularmente ecuaciones basadas en el número de Reynolds. Esto es para el the local heat transfer coefficient that relates the heat transfer to the temperature driving force. Viene a ser la ecuación 1486. Can also be expressed in terms of the Reynolds number. Muy bien. For wavy laminar flow, para este rango de flujo laminar le llaman wavy porque es ondulado, forma bolitas dentro del intercambiador, dentro del evaporador, unas pequeñas bolas, wavy. Sería el 1487. Above a Reynolds number of 1800, the falling film. Esto es para un evaporador de flujo laminar descendente, ¿no? Falling film. De película descendente. Es decir, se forma una película en el tubo, dentro de los tubos del intercambiador, del evaporador. As it becomes turbulent, and the local heat transfer coefficient may be obtained from la ecuación 1488. Interesante esto. Y lo vamos a ver hace los últimos minutos de clase cómo empleamos esta ecuación. Obtaining an average heat transfer coefficient for the three operating conditions listed above will require determination of the local heat transfer coefficient at several locations along the vertical tube, followed by an averaging of these values. Es decir, finalmente, el coeficiente de transferencia que lo va variando desde la parte superior donde empieza el tubo de intercambio de calor, el tubo de evaporación. Son una serie de tubos en realidad. Pero iniciando desde arriba, cada distancia desde arriba hacia el final del tubo del evaporador va cambiando el coeficiente. Lo que recomienda aquí en azul es hacer un promedio general, ¿no? Y eso se lo estimaría como el coeficiente de transferencia de calor del evaporador promedio, más o menos así. Muy bien, y esto es de Rosenau, esto es de Turton, una vez más. Tiene sus coeficientes, mire usted que tiene un H para determinar el coeficiente de transferencia de calor. En el caso de Rosenau, y tenemos el ejercicio 2010. Bueno, el ejercicio 2010 es un ejercicio sencillo. Vamos a ir al sample problem, porque el tiempo nos apremia, nos dice, esto es un problema, el sample problem es un problema inventado. Un problema inventado basado en la vida real. Es decir, tomé estimaciones, fenómenos que observé en la vida real y los apliqué a un problema de un evaporador de una sola etapa. Nos dicen, a 1000 kilograms per hour light coffee solution, 13.2 weight percent of coffee soluble solids is to be concentrated to 36%. Entonces, la solución de café va al evaporador con 13.2% en peso y queremos concentrarla, o sea, retirarle agua, evaporar el agua, más no el soluble, ¿no? El soluto, sino solamente el solvente que viene a ser el agua, y llevar esto al 36%, ¿no? De soluble salt, de sólidos solubles. In a single stage falling film evaporator, un evaporador de una sola etapa. Hemos visto que no es lo más eficiente, pero para ejemplo de ejercicio, digamos, así lo vamos a estimar esta ecuación. It is estimated that the overall heat transfer coefficient for the partial boiling of the solution is 3.15 kilowatt square meters Celsius. Esto es en base al promedio que observé de la tabla que tiene, no sé si aquí está la tabla, bueno, la tabla que tiene Stephen Hall. Entonces les dije yo a ustedes que Alphonse Mersman, los investigadores además tienen otro rango de valores, pero yo me basé como el libro de Peters, el libro de Turton y el libro de Stephen Hall son norteamericanos, más bien me basé en los números de ellos que en el número de las investigadoras alemanas. Así que no es que yo discrimine, pero quise ser un poco consistente con los norteamericanos. Me pareció que tenía sentido el valor de ellos. En fin, los investigadores alemanes tendrán su razón, pero me apegué un poco a lo que decía Stephen Hall, que eso es lo que ocurre a veces cuando usted no tiene que hacer suposiciones, ¿no? It was also estimated that the ratio of steam to evaporated water is 1.10. Eso es algo basado en la vida real. 1.10. 1.10 kilos de vapor vivo por kilos de agua evaporada. Esto es algo real. Puede ser un poquito más. En la vida real, toma 1.10 kilos de vapor vivo del caldero por kilo de agua que va a evaporar de su sistema, más o menos. Ok. Entonces, a una atmósfera
A un bar tenemos un delta H de evaporación de 2.257 kilojoules kilogramo. Determine the concentrate stream components and the spent steam. Spent steam es el vapor que sale, se llama vapor gastado en inglés, el vapor que sale de la solución como resultado de inyectar pues, vapor vivo de manera indirecta. Eventualmente la solución va a hervir a determinada presión y ese vapor que va a salir de la solución que era una solución de baja concentración, como decimos aquí 13.2, se le llama vapor gastado o simplemente vapor el evaporado, digamos, el vapor que salió de la solución de baja concentración. Parte B nos dice determine the heat transfer area and the required amount of internal tubes, cuántos tubos, cuánta área. If we wish to use, si vamos a querer usar 1 4 Schedule 40 stainless steel pipes with an internal diameter of 35.05. Estos valores de diámetro interno y externo son los valores en una tabla para un tubo de 1 1/4, cédula 40 en acero comercial. Básicamente eso, lo que usted sale y va a Tubal, va al grupo Provi, en fin, va a la llave y le pueden vender un tubo de estos. Así va a venir, esos son los diámetros estándar comerciales, ¿no? Y la longitud 3 metros. Entonces, hemos determinado que la longitud de este intercambiador, este evaporador va a ser 3 metros vertical. La disposición de estos equipos es vertical. Y esos son los diámetros, las dimensiones comerciales. Calculate the overall heat transfer coefficient with a suitable correlation. Determine the new. Esta es la correlación que hemos visto, tanto de Peters como de Rosenau. Y luego tenemos una comparación. Determine the new heat transfer area and compare it with the initial stated value. Bueno, muy bien. Lo que hicimos es listar los diferentes parámetros para un extracto de café a 60 grados, asumiendo que esto va a estar en vacío, usando vapor a un bar, a 100 grados, inyectando vapor así, de manera indirecta, o sea, no va a hervirlo, no vamos a inyectar vapor directo a la solución de café de baja concentración, sino indirecto, un intercambiador de calor vertical, que es un evaporador de flujo descendente. Vamos a tomar estos valores, steam condensation, a un bar o 100 kilopascales, exactamente un bar, va entre 10.000 y 15.000 watts per metro cuadrado grado Kelvin. No vamos a considerar un factor de fouling porque el vapor de los calderos viene de agua blanda, no tiene dureza, no tiene iones de calcio o magnesio. Por lo menos vamos vamos a suponer que no va a haber depósitos en el intercambio. Por lo tanto, el factor de fouling simplemente es cero, no vamos a considerar eso. Water vaporization, esto es para el fouling resistance, para presión de menos 500 kilopascales, este va a ser el rango. Y aquí está nuestro setup. Este dibujito muy interesante, lo saqué de Fruit Processing Machine. En fin, lo saqué del internet, me pareció interesante. Entonces, aquí están los datos del setup. Vapor, así es la disposición del intercambio del evaporador, es vertical. Tenés vapor a un bar, 100 grados por lo menos así son en el café, solo que no es una etapa, sino 3. Y entiendo que Zika también tiene evaporadores de más de una etapa. He visto una disposición de más de una etapa también una empresa de concentrados jugos como Kikornak, que tiene uno en el Perú, en Olmos, Perú. Muy bien. 3.15 kilowatt metro cuadrado grados centígrados es lo que declaraba el problema. El condensado, pues, si lo queremos concentrar de 13.2, asumiendo 1000 kilohora que entre con 13.2 kilogramos de sólidos solubles por kilogramos de solución a 55 grados centígrados, asumiendo que esto esté en vacío, ¿no? Hierve a 55 grados centígrados a 60. El concentrado saldría un 36% en masa o equivalente a 367. Si entran 1000 y salen 367.1, ¿dónde se va el resto? Bueno, el resto es justamente lo que se evaporó. Recuerde que entró a 13.2% en masa y salió a 36. De algún modo, la masa de agua salió de aquí y salió como agua evaporado. Evaporated vapor to condenser. Esto viene, mire, del dibujito que saqué yo de este sitio web. Y efectivamente así es que lo llamamos spent steam. 632,91. Haciendo un cálculo rápido, moviéndonos aquí otra vez, un cálculo rápido. An energy balance around the required water evaporator target will give us U es igual a M delta H de evaporación, que es igual a UA delta T media logarítmica. Esto, bueno,
ya hemos revisado y ustedes lo han visto también, fundamento de transporte de calor. No son fórmulas nuevas. Las estamos simplemente aplicando a un sistema de evaporación. Nos da que para tener 632,91 a un bar de presión, ¿no? Una atmósfera, un bar, creo, 2.257 kilojoules por kilogramo entregaría al condensar el vapor, pasándolo a segundos para poner esto en kilovatios. Y del otro lado tendríamos 3.15 kilojoules a metro cuadrado segundo. Esto sería el kilowatt metro, claro, sería en kilowatt, sería en kilojoules metro cuadrado segundo grado centígrado, así sería. Aquí me faltó un grado centígrado, ¿no? Por 42,45 es la media logarítmica en las diferencias de temperatura que estamos hablando, 55 y 100 y 60 acá. Obtuvimos que un área de 2,96 sería lo requerido, que es lo que se observa aquí. 2,96 metros cuadrados equivaldría a 9 tubos con las dimensiones de un tubo de 1,25 en acero comercial. Espero no ir muy rápido, pero ustedes van a tener, las tienen en sí, en el aula virtual, las pueden revisar en su tiempo. Entonces, obtuvimos un número de Reynolds, un número de Prandtl basado en los parámetros que están declarados aquí, un número de Reynolds, un número de Prandtl y la correlación 1488 de Peters. Aquí lo vemos otra vez al doctor Peters con su correlación. Entonces se hizo una tabulación, digamos así, el coeficiente interno, el coeficiente HO viene a ser de 10.000. No sé si es el factor de fouling para el caso de hervir agua. Diámetro interno, externo. Dicho sea de paso, cuando estamos hirviendo café, va a haber un ensuciamiento, justamente por la parte de eso sí hay que considerar. Eh, ¿Cómo le llamamos? El KW, en vatios, metros grados Kelvin, el coeficiente se me fue de la cabeza, coeficiente de mm, conductividad térmica, pero casi me olvido de eso. En fin, aplicando la ecuación general para tener el coeficiente global de transferencia de calor, se obtiene 2.761,25 y estos son los valores. Muy bien, aplicando esto, que son 2,76 kilovatios metro cuadrado grado Kelvin, en este nuevo cálculo, observamos que si entran 1.000 a 13,2 de sólido sólido, realmente vamos a evaporar apenas 553 con 0,295 si mantenemos los 2,96 de área. Haciendo un recálculo, tenemos los 632,91 que fueron los que originalmente habíamos logrado evaporar y los 2,76 que es el nuevo coeficiente. Aquí me faltó un grado centígrado, no sé por qué me olvidé de los grados centígrados. Nos da un área de 3,78, es decir, que con este coeficiente menor tenemos que incrementar el área. Y ahora en lugar de necesitar 9 tubos, son 11 tubos los que necesitamos. Una vez más, haciendo un recálculo, con los 3,38 y los 2,76, ahora sí evaporamos los 6,30. Entonces vemos que este sistema es muy sensible al coeficiente global de transferencia de calor. Si el coeficiente nos cae por alguna razón, hay que incrementar el área. Es lo que acabamos de ver. Ahora nos dice, let us determine HI from the correlation provided by Turton. Haciendo este ejercicio de la correlación provista de Turton, se obtuvo 17.000 en lugar de los casi 9.000 de la ecuación provista de Peters. Entonces, una discrepancia ahí, porque son dos libros de dos diferentes autores que están tomando, pues, citando diferentes, Peters está usando los datos de un investigador, mientras que Turton cita a Rosenau, que es otro investigador. Muy bien, se obtiene un coeficiente global de 3.203 vatios metro cuadrado grados Kelvin. Usando ese valor como el nuevo coeficiente global de transferencia de calor y los datos de área previamente calculados de 2,96, nos da que incluso evaporamos más. Y en lugar de concentrar a 36, estamos concentrando a 36,9, o sea, más de la meta originalmente solicitada en el enunciado del problema. Con el nuevo coeficiente de transferencia de calor, el área realmente que se necesita es 2,92, no se necesita incluso ni 2,96 que están mencionados ahí. Y volvemos a los 9 tubos. Entonces, con los 2,92 recalculados, otra vez evaporamos los 6,32
y tendríamos los 36% exactos. Es decir, este sistema es muy sensible al coeficiente global de transferencia de calor. Si el coeficiente aumenta, el área pues se reduce. Si el coeficiente se reduce por alguna razón, el área tiene que aumentar. Entonces, es muy sensible, ese es un inconveniente, digamos, especialmente los sistemas de transferencia de calor. Comparando la condición 1, 2 y 3, en las cuales en la condición 1 usamos un promedio de Stephen Hall, como le mencioné al inicio, del coeficiente global de transferencia de calor 3.15, eso fue con lo que iniciamos. El cálculo usando una correlación de Peters 2.76, creo que nos dio. Y el cálculo usando la correlación de Russell-Knowles citada por Turton dio 3.203. La pregunta es, ¿cuál de las tres áreas? Mire que nos arrojaron tres diferentes áreas. Ya terminamos en un par de minutos. Perdón que me he pasado unos minutos. ¿Cuál de las tres áreas sería el área más recomendada de estos dos correlaciones, incluso de la estimación de Stephen Hall? ¿Cuál sería la más estimada usted como ingeniero? ¿Cómo consideraría usted? Yo le hago una recomendación. Therefore, it might be advisable to size the evaporator's internal heat transfer area according to the lowest calculated U to avoid limiting equipment performance. Quiere decir que sería recomendable que usted utilice el U más bajo. ¿Por qué? Para que tenga usted su equipo con el área más alta. De tal modo que si en la operación usted realmente tiene un U mayor al U estimado más bajo, su área de proceso requerida va a ser menor que lo que usted esté utilizando en el procesamiento de su producto. Es decir, trate de utilizar en su cálculo el área que le dé como resultado del cálculo del U más bajo, porque el área que le da como resultado el U más bajo va a ser mayor. Como usted puede ver aquí, que usted tiene aquí 11 tubos en lugar de 9. Es mejor tener un exceso de área, porque el área no va a cambiar. Una vez que el equipo está montado y fabricado, no va a cambiar. Es mejor que tenga un exceso de área a que le falte área. Que si le falte área, usted cometió un error en su dimensionamiento, puede ser que le cueste la cabeza y puede estar buscando trabajo. Así que vale la pena ser, como se dice, prudente en ese caso. Muy bien, esto es lo que se ha revisado. Me he pasado unos minutos. Usted pues lo tiene en el aula virtual y hasta aquí pues es el material del examen el día lunes. Dios mediante ya nos vemos para el examen. Así que jóvenes, tengan un excelente fin de semana. Espero que tengan tiempo para estudiar y nos vemos pues Dios mediante el día lunes a las 2 en el aula 105, creo que es en el edificio del básico. Por los demás jóvenes, que tengan una excelente noche y nos vemos pues Dios mediante el día lunes. Bueno, excelente fin de semana estudiando, ¿va? Hasta luego, jóvenes. Pasen muy bien. Gracias, Gracias, mamá. mister. Gracias, profe. Gracias a ustedes.